Hoy les vamos a hablar del tema de la inmigración y el tráfico de personas con motivos sexuales en los Estados Unidos. El tráfico de personas con motivos sexuales es una problemática dinámica y en constante transformación, producto de la relación entre la inmigración y la explotación sexual, convirtiéndose así en una de las formas de violación de derechos más graves y masivas hoy en día, ya que arrastra a millones de personas a nivel mundial, principalmente a mujeres, adolescentes y niños. Esta problemática actualmente es el segundo negocio criminal más lucrativo después del narcotráfico, generando a nivel mundial ganancias de aproximadamente 7 y 10 mil millones de dólares para las mafias y el crimen internacional. Y en el caso de los Estados Unidos, generando ganancias de casi 10 billones de dólares, donde anualmente a nivel mundial entre 800 y 900 mil personas son traficadas cada año. Específicamente, un 80% de las víctimas serían mujeres provenientes de Asia, África y América Latina. En el caso de la frontera entre Estados Unidos y México, anualmente cerca de 50 mil mujeres y niños son traficados. En el caso del año 2005, un total de 191 millones de personas inmigrantes eran mujeres. Estas mujeres migrantes son llevadas a estados como Arizona, Florida, Nueva Jersey, Nueva York, Texas y California, siendo así esta la principal puerta de entrada de migrantes irregulares en los Estados Unidos. Ahora bien, la migración históricamente ha sido una de las formas más frecuentes de buscar mejores condiciones de vida cuando otras opciones fallan, ya sea por cuestiones económicas, sociales o políticas en el lugar de origen de estas personas inmigrantes. Pero lo que es claro es que en un porcentaje muy amplio la inmigración va a estar determinada por contextos muy diversos y complejos que van a forzar a muchas de estas personas a seguir esta ruta como la única ruta que les queda a fin de asegurar su supervivencia. Teniendo claro que ya por sí misma la inmigración es un contexto muy complejo, es pertinente mencionar algunas de las posibles causas que van a influir en estas personas inmigrantes que lamentablemente se ven afectadas por ese tráfico con fines de explotación sexual en los Estados Unidos. El factor de la vulnerabilidad en sus múltiples formas que enfrentan estas personas inmigrantes va a ser potencialmente alguna de las causas con mucho peso en esta dinámica, ya que las redes de tráfico con fines de explotación sexual van a utilizar estas como una forma de atraer a estas personas bajo su control. Por ejemplo, la vulnerabilidad económica en las personas que viven en contextos económicos muy apremiantes y que ven en la figura de los Estados Unidos esa tierra de las oportunidades del gran sueño americano y que al estar acompañada de una oferta en la que les narran un escenario inmejorable, ven una oportunidad para mejorar sus situaciones económicas y en general sus condiciones de vida. Adicionalmente, puede haber vulnerabilidad emocional al existir ese componente de desarraigo que enfrentan gran parte de las personas inmigrantes, al estar alejadas de ese factor nacional, simbólico y cultural del lugar del que provienen, lo que genera en muchas ocasiones ese sentimiento de estrés y miedo al enfrentarse a un escenario desconocido. Por otra parte, la vulnerabilidad legal de muchas de estas personas inmigrantes al encontrarse en un país que persigue ferozmente a las personas en condición irregular, como es el caso de un gran número de estas personas inmigrantes en Estados Unidos. Esta también va a ser una de las herramientas de coacción utilizada por estas redes de tráfico sexual al amenazar a las mujeres principalmente con reportarlas a los servicios de inmigración si no cumplen con los trabajos de explotación sexual que les piden, o en muchos otros casos que son mucho más tristes e impactantes, con privar de su libertad para evitar que se escapen de su control. Como señalamos antes, esta es una pequeña parte de un fenómeno muy complejo y triste, en el que las personas que ya por diversas situaciones están viviendo contextos complicados se van a ver inmersas en un escenario mucho más precario, en el que personas y organizaciones van a tratar de aprovecharse de la vulnerabilidad intrínseca del fenómeno de la inmigración para sus fines nefastos. Como se mencionó anteriormente, la población en riesgo no son únicamente mujeres, puesto que este es un problema que incluye a niñas, niños y hombres jóvenes, en su mayoría menores de edad.
con baja escolaridad, que vienen de hogares disfuncionales o en condición de pobreza. En la mayoría de las ocasiones son captados por redes de tráficos mediante engaños, coerción y en menor medida bajo el uso de la violencia. Se debe tomar en cuenta que en algunos casos son los mismos tutores legales quienes les permiten migrar con la idea de proporcionarles un mejor futuro. A pesar de ser la forma más común de captación entre las personas víctimas de trata, no se puede descartar los casos, aunque menos comunes, en donde voluntariamente aceptan emigrar de sus países y trabajar en la prostitución en un país más desarrollado. En cuanto a la historia de la legislación y los diferentes esfuerzos hechos en Estados Unidos para enfrentar el tráfico de personas, se puede datar desde inicios del siglo XX, durante la época progresista, que va desde 1900 a 1920. Esta época se caracteriza por la inmigración de muchas personas alrededor del mundo hacia Estados Unidos. Se hizo una campaña que se llegó a conocer como en contra del white slavery o trata de blancas, la cual lleva a la emisión de la ley Mann en 1910, la cual criminaliza el traslado de mujeres a través de líneas fronterizas entre los diferentes estados y desde otros países hacia Estados Unidos. Sin embargo, esta ley es ampliamente cuestionada, puesto que se adscribe a un contexto racista por el mismo término white o blanca, en el que las mujeres blancas en condición de prostitución eran entendidas como seres inocentes irracionales, quienes a diferencia de sus contrapartes racializadas eran obligadas a prostituirse y debían ser protegidas. Otra de las consecuencias negativas de la ley Mann no terminan con la exclusión de las mujeres no blancas de sus proyectos de ayuda social a las víctimas de tráfico sexual. La ley en cuestión utiliza una terminología muy subjetiva, ya que prohíbe el transportar mujeres de un estado a otro para propósitos inmorales, sin especificar qué constituyen esos propósitos inmorales. Por tanto, por mucho tiempo se utilizó para criminalizar a las parejas interraciales de total consentimiento entre las partes, en especial aquellas donde la contraparte masculina no era blanca y la femenina sí. De hecho, este es el caso de la pareja de Johnson y Cameron, que para 1912 habían pasado las líneas estatales y Johnson estaba enfrentando cargos judiciales y tuvo que escapar. Al final de ese año, Johnson y Cameron se casaron. Este fue el caso hasta la promulgación en el 2000 de una nueva legislación que puso fin a la ley Mann. Esta nueva legislación estuvo inspirada inspirada por la aprobación del protocolo para prevenir, suprimir y castigar el tráfico de personas, en especial mujeres y niños, conocido como el Protocolo de Palermo, el cual entra en vigencia hasta el 2003 y es promulgado por la ONU. El objetivo de este acuerdo internacional es el mejorar los esfuerzos de coordinación entre los diferentes países firmantes para detener el tráfico de personas a nivel global, además del establecimiento de políticas internas efectivas para el combate del tráfico de personas. El tema del tráfico sexual se volvió un punto importante en la agenda política desde la administración Clinton en el 98, donde se vuelve a poner en la palestra política y mediática el tema. Sin embargo, no es hasta el 2000 que se emite una nueva normativa federal llamada Trafficking Victims Protection Act o TVPA. Esta ley busca la protección de los inmigrantes indocumentados sometidos a casos severos de tráfico y explotación. Sin embargo, se aplica en cualquier caso que una víctima sea menor de edad. A pesar de ser una legislación emitida en el 2000, tiene recurrentes reautorizaciones, donde se actualiza la legislación o se modifica. La última se dio en 2019, según la página oficial del US Department of State. Los esfuerzos legislativos han recibido varias críticas con respecto a los procedimientos y consecuencias negativas que han tenido para abordar la problemática. En primer lugar, la legislación se concentra en la atención del tráfico sexual, opacando la importancia de abordar la problemática del tráfico para explotación laboral. En esta misma línea se concentra la protección de las víctimas femeninas y no masculinas. No fue sino hasta la administración de Obama donde se discute el tráfico laboral y el masculino. Por otro lado, muchos activistas denuncian que este tipo de normativa es utilizada para profundizar la criminalización de la prostitución en Estados Unidos, puesto que la definición es escueta y autoriza a las autoridades armadas, incluso apoyadas por organizaciones feministas abolicionistas, a participar en redadas de arrestos contra mujeres en condición de prostitución y sus clientes bajo la premisa de proteger el bienestar común. Queda claro que el tráfico de personas con motivos sexuales no es un fenómeno simple, sino poliédrico,
que se manifiesta con una intensidad elevada en Estados Unidos y México, a través de dos prácticas sexuales, como lo son la prostitución involuntaria y la prostitución de modo no forzado, sin libertad y sin ninguna remuneración económica, constituyéndose así una violación de los derechos humanos, cualquiera sea la forma en que estas mujeres sean reclutadas y transportadas, ya que en la mayoría de los casos se les negarán sus derechos a la libertad, a no ser sometidas a la esclavitud o a una servidumbre involuntaria, a vivir libres de tratos crueles e inhumanos y de violencia y a la salud. Y finalmente, a pesar de que los Estados Unidos ha tratado de realizar una serie de esfuerzos con el objetivo de atacar esta problemática, a la fecha no hay una normativa que regule correctamente esta problemática y por lo tanto las mujeres migrantes en esclavitud sexual por lo general son penalizadas por las leyes de control migratorio o antiprostitución, como resultado de que la mayor parte de estas mujeres no representan el tipo ideal de víctimas severas de trata. Sin embargo, todas ellas deberían poder acogerse a los beneficios otorgados por las leyes antitrata debido a las situaciones tan precarias que padecen.